El sol abrasador del mediodía romano se reflejaba sobre 50.000 rostros sedientos de sangre. En el centro del Coliseo, un hombre desnudo atado a un poste observaba con terror cómo las puertas del hipogeo comenzaban a abrirse con un chirrido metálico. No era un gladiador. No había cometido ningún crimen que mereciera tal castigo según las leyes de cualquier civilización. Era simplemente un cristiano que se negó a quemar incienso ante la estatua del emperador. Lo que estaba a punto de presenciar esa multitud no era justicia, ni siquiera entretenimiento en su forma más primitiva. Era algo mucho más oscuro, algo que revelaría hasta dónde puede descender una civilización cuando la sed de espectáculo supera cualquier vestigio de humanidad. Roma construyó un imperio sobre la disciplina, el derecho y la ingeniería, pero también construyó su identidad cultural sobre los gritos de agonía de miles de personas que murieron para satisfacer un apetito colectivo por la violencia ritualizada. Durante más de 600 años, desde el año 264 a.C. hasta el 404 d.C., los anfiteatros romanos consumieron vidas humanas a una escala industrial. No hablamos de combates honorables entre guerreros entrenados, hablamos de ejecuciones públicas disfrazadas de entretenimiento, de experimentos sádicos con dolor humano, de una máquina de muerte perfeccionada con la misma meticulosidad con la que Roma construyó sus acueductos. ¿Qué sucede cuando una sociedad decide que la vida humana vale menos que un momento de emoción? ¿Cuándo los límites morales se disuelven en nombre del espectáculo público? La respuesta yace enterrada en la arena manchada de sangre del Coliseo, en los registros fragmentados de historiadores que observaron horrorizados y en los huesos de decenas de miles de víctimas cuyos nombres nunca conoceremos. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Los primeros munera, como se llamaban originalmente estos juegos, comenzaron como rituales funerarios etruscos. Cuando un patricio importante moría, su familia organizaba combates entre esclavos o prisioneros de guerra sobre su tumba. La sangre derramada era una ofrenda al espíritu del difunto, un tributo líquido que supuestamente apaciguaba a los dioses del inframundo. En el año 264 a.C., los hermanos Marco y Décimo Junio Bruto Pera organizaron el primer munus registrado en Roma, presentando 3 pares de gladiadores en el Foro Boario. Era un evento modesto según los estándares posteriores, casi íntimo en su brutalidad. Pero Roma nunca hacía las cosas a medias. Lo que comenzó como un ritual religioso se transformó rápidamente en la principal forma de entretenimiento masivo del imperio. Los políticos descubrieron que nada compraba la lealtad de las masas como la promesa de sangre fresca. Julio César, siempre consciente del poder del espectáculo, organizó juegos que presentaron 320 pares de gladiadores tras la muerte de su hija Julia en el año 46 a.C. No era luto. Era propaganda envuelta en vísceras. La escalada continuó sin freno. El emperador Trajano celebró su victoria sobre los dacios en el año 107 d.C., con juegos que duraron 123 días consecutivos. Durante ese periodo, 10.000 gladiadores lucharon en la arena y 11.000 animales fueron masacrados para deleite de la multitud. Imagina esa cifra: 10.000 seres humanos entrenados específicamente para matar o morir frente a espectadores que devoraban pasteles de miel, mientras decidían con un gesto de pulgar quién merecía vivir. Pero los combates de gladiadores, por brutales que fueran, seguían ciertas reglas. Había árbitros, médicos, códigos de honor entre algunos luchadores. Existía al menos la ilusión de que se trataba de un deporte extremo, una competencia donde la habilidad marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Lo que vino después demolió incluso esa delgada fachada de civilización. Las ejecuciones al mediodía, el intermedio entre los combates matutinos con animales y las luchas de gladiadores vespertinas, representaban el verdadero corazón oscuro de Roma. Aquí no había pretensión de competencia justa. Los condenados, llamados noxi, eran ejecutados públicamente de las formas más elaboradas y teatrales imaginables. Pero Roma, siendo Roma, no se conformaba con simples decapitaciones. Eso sería demasiado aburrido, demasiado rápido, demasiado misericordioso para una audiencia que había pagado buen dinero por emociones fuertes. Inventaron algo llamado damnatio ad bestias, condena a las bestias. Los prisioneros eran desnudados, atados a postes o cruces en el centro de la arena, y luego liberaban sobre ellos leones, tigres, osos o leopardos hambrientos. El proceso de morir despedazado por un gran felino puede tomar varios minutos. La multitud escuchaba cada grito, observaba cada intento desesperado de escapar de las garras que desgarraban carne. Los organizadores incluso cronometraban las liberaciones de animales para maximizar el suspenso. Un león primero,
que hería pero no mataba inmediatamente. Luego otro que terminaba el trabajo mientras la víctima aún estaba consciente. ¿Pero qué crimen justificaba tal castigo? Robo de ganado, deserción militar, práctica de religiones no autorizadas. En muchos casos, simplemente ser capturado en territorios conquistados era suficiente. Los romanos no distinguían entre criminales violentos y disidentes religiosos cuando llenaban las cuotas para los juegos. Todos eran combustible para la máquina de entretenimiento. Séneca, el filósofo estoico que vivió durante el reinado de Nerón, escribió con disgusto sobre una visita al anfiteatro durante el intermedio del mediodía. Esperaba un respiro de la violencia, quizás algunos combates cómicos o exhibiciones atléticas. En cambio, presenció lo que él llamó pura masacre sin arte ni adorno. Hombres y mujeres eran forzados a matarse entre sí sin armadura ni entrenamiento. Si alguien se negaba a matar, era azotado hasta que lo hacía o era ejecutado en el acto. Séneca escribió: «El hombre que fue asesino por la mañana es ejecutado por la tarde». Y toda esta carnicería ocurre mientras la arena está vacía de espectadores importantes que fueron a almorzar. Esa última observación revela algo profundamente perturbador sobre la jerarquía del horror romano. Las ejecuciones del mediodía eran consideradas entretenimiento de segunda clase, tan rutinarias y predecibles, que los ciudadanos ricos ni siquiera se molestaban en quedarse a verlas. Solo los pobres, aquellos que no podían permitirse largas comidas en tabernas cercanas, permanecían para presenciar la matanza. La normalización de la violencia había alcanzado tal punto que el asesinato público requería constantemente nuevos niveles de creatividad para mantener el interés. Ahí es donde entraron las ejecuciones mitológicas. Los romanos, con su amor por el teatro y la narrativa, decidieron fusionar sus mitos fundacionales con la realidad sangrienta de la arena. Querían ver a Ícaro caer realmente de los cielos, a Prometeo devorado vivo por un águila, a Orfeo despedazado por bestias salvajes. Pero como los dioses no existían para proveer actores inmortales, usaron condenados a muerte como sustitutos desechables. La mecánica era ingeniosamente macabra. Para recrear el mito de Ícaro, ataban a un prisionero a un artefacto con alas de madera y cera, lo elevaban mediante poleas hasta lo alto del anfiteatro, y luego cortaban las cuerdas. La caída desde 30 metros era suficiente para garantizar la muerte, pero los ingenieros romanos a veces diseñaban la caída para que fuera escalonada, golpeando al condenado contra estructuras intermedias para prolongar la agonía y mejorar el espectáculo. Para Prometeo, crucificaban al prisionero en un poste vertical en el centro de la arena. Luego liberaban águilas entrenadas que habían sido deliberadamente hambreadas durante días. Estas aves, con garras capaces de desgarrar carne con facilidad quirúrgica, arrancaban pedazos del abdomen del condenado mientras éste aún estaba consciente. El mito hablaba de un hígado que se regeneraba cada noche. La realidad romana era una víctima que gritaba hasta que la pérdida de sangre finalmente traía el silencio. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. El emperador Calígula, conocido por su crueldad caprichosa, llevó las ejecuciones a nuevos territorios de sadismo arbitrario. Durante un periodo de escasez de carne para alimentar a los animales de la arena, ordenó que se alimentaran con prisioneros en lugar de comprar carne en el mercado. Cuando los administradores le presentaron una fila de condenados y señalaron que no todos habían cometido crímenes capitales, Calígula supuestamente ordenó: «Mátenlos desde el calvo hasta el calvo». No revisó crímenes individuales. Simplemente señaló 2 hombres calvos en extremos opuestos de la fila, y todos entre ellos fueron ejecutados y cortados en pedazos para alimentar a los leones. ¿Era esto verdad o propaganda senatorial contra un emperador impopular? Los historiadores debaten, pero el hecho de que la historia fuera creíble, que nadie la descartara como obviamente falsa, revela cuán normalizada estaba la brutalidad arbitraria en el sistema de entretenimiento romano. Nerón, sucesor igualmente infame, organizó lo que él llamaba naumachia, batallas navales recreadas en la arena inundada del anfiteatro o en lagos artificiales. Estas no eran simulaciones, eran batallas reales con barcos reales tripulados por prisioneros de guerra que luchaban hasta la muerte. En el año 57 d.C., Nerón organizó una naumaquia que recreaba la batalla entre Atenas y Persia, inundando el anfiteatro con suficiente agua para flotar trirremes de tamaño real. 19.000 hombres participaron, divididos en 2 flotas. Al final del espectáculo, que duró todo el día, casi todos estaban muertos o heridos de gravedad. Los sobrevivientes fueron ejecutados por no haber actuado con suficiente convicción. La logística de estos eventos era asombrosa. Los ingenieros romanos desarrollaron sistemas hidráulicos capaces de inundar el piso de la arena con millones de litros de agua en cuestión de horas,
luego drenarla completamente para los eventos vespertinos. El hipogeo, el elaborado sistema de túneles y jaulas bajo el Coliseo, contenía montacargas operados por esclavos que podían elevar animales salvajes o grupos de gladiadores al nivel de la arena en cuestión de segundos, creando apariciones dramáticas que dejaban a la audiencia sin aliento. Pero todo este ingenio, toda esta inversión masiva de recursos intelectuales y materiales, servía un único propósito: hacer que matar personas fuera más entretenido. Las mujeres no estaban exentas del horror. Aunque menos comunes que sus contrapartes masculinas, las gladiadoras existieron y lucharon en la arena. Algunas eran esclavas sin elección. Otras eran voluntarias de clases bajas atraídas por la promesa de fama y riqueza potencial. El emperador Domiciano organizó espectáculos nocturnos iluminados por antorchas que presentaban combates entre mujeres y enanos, una combinación diseñada para maximizar la novedad grotesca del espectáculo. Pero más allá de las luchadoras voluntarias, había otra categoría de mujeres forzadas a la arena: las cristianas. Durante las persecuciones del siglo III, particularmente bajo los emperadores Decio y Diocleciano, miles de mujeres cristianas fueron ejecutadas públicamente. Los registros históricos documentan casos particularmente crueles, donde madres cristianas eran forzadas a observar la ejecución de sus hijos antes de ser ejecutadas ellas mismas. En algunos casos, las mujeres embarazadas eran mantenidas con vida hasta dar a luz, solo para que el bebé fuera ejecutado ante ellas antes de su propia muerte. La historia de Perpetua y Felicitas ilustra la intersección del género, la religión y la brutalidad romana. En el año 203 d.C., en Cartago, estas dos mujeres cristianas fueron condenadas a damnatio ad bestias. Perpetua era una patricia bien educada. Felicitas, una esclava. Perpetua había dado a luz recientemente y aún estaba amamantando. Felicitas estaba embarazada de 8 meses cuando fue arrestada y dio a luz en prisión poco antes de su ejecución. Los registros indican que fueron desnudadas y envueltas en redes antes de ser lanzadas a una vaca salvaje especialmente entrenada para atacar. La vaca las corneó repetidamente, pero no las mató rápidamente. Finalmente, un gladiador novato recibió la orden de decapitarlas, pero su mano temblaba tanto que requirió múltiples intentos para completar la tarea. ¿Por qué Roma exigía tal sufrimiento? ¿Qué función social cumplían estos espectáculos más allá del entretenimiento superficial? Los historiadores han propuesto múltiples teorías. Algunos argumentan que los juegos servían como válvula de escape para una sociedad urbana violenta, canalizando impulsos agresivos hacia objetivos sancionados por el Estado. Otros sugieren que eran herramientas pedagógicas, demostraciones públicas de la autoridad absoluta de Roma sobre la vida y la muerte de sus súbditos y enemigos. Las ejecuciones públicas de criminales y rebeldes reforzaban las consecuencias de desafiar el orden establecido. Pero hay una explicación más oscura: la adicción colectiva. Las multitudes romanas desarrollaron una dependencia psicológica de la estimulación extrema. Como cualquier adicto, requerían dosis cada vez mayores para lograr el mismo efecto. Un simple combate de gladiadores ya no era suficiente. Necesitaban ver cientos de muertes. Necesitaban innovación en los métodos de matanza. Necesitaban que la violencia fuera teatralizada, ritualizada, convertida en narrativa. Los registros de apuestas revelan que los espectadores apostaban no solo sobre quién ganaría un combate, sino sobre cuántos golpes tomaría matar a alguien, cuánto tiempo un condenado sobreviviría contra un león, si un prisionero lloraría antes de morir. Esta mercantilización del sufrimiento transformó el dolor humano en una mercancía cuantificable, despojándolo de cualquier peso moral. Durante el reinado de Cómodo, hijo de Marco Aurelio, la perversión alcanzó nuevas alturas. Cómodo, quien se consideraba la reencarnación de Hércules, participaba personalmente en los juegos, pero nunca en combates justos. Luchaba contra gladiadores atados o con armas desafiladas. Cazaba animales enjaulados desde plataformas elevadas con arcos. En una ocasión documentada, decapitó a un avestruz durante una cacería en la arena. Luego paseó la cabeza del animal ante el Senado, mientras señalaba amenazadoramente a los senadores con su espada ensangrentada. El mensaje era claro: cualquiera de ellos podría ser el próximo en la arena. Cómodo también organizó masacres de personas con discapacidades físicas, a quienes llamaba monstruos. Los reunía en la arena, les daba garrotes como armas y los forzaba a luchar entre sí mientras él los atacaba desde la distancia. Los historiadores estiman que personalmente mató a cientos de personas durante su reinado, todas ellas en condiciones profundamente desiguales que garantizaban su victoria. La ingeniería detrás de la crueldad merece su propio análisis. Los arquitectos romanos diseñaron anfiteatros con acústica específica que amplificaba los gritos de los moribundos hasta los asientos más altos. El Coliseo,
con capacidad para 50.000 espectadores, estaba diseñado para que incluso aquellos en la fila superior pudieran escuchar con claridad los sonidos de muerte. El piso de la arena estaba cubierto con una capa especial de arena mezclada con serrín que absorbía sangre eficientemente, permitiendo limpiezas rápidas entre eventos. Equipos de esclavos trabajaban con rastrillos durante breves pausas, cubriendo charcos de sangre con arena fresca para que el próximo grupo de víctimas no resbalara en la sangre de sus predecesores. Los sistemas de drenaje bajo el Coliseo eran tan sofisticados que podían evacuar toda el agua de una naumaquia en menos de 2 horas, preparando el espacio para los eventos vespertinos. Este nivel de eficiencia operacional aplicado a la masacre masiva representa quizás el aspecto más escalofriante de los juegos. No eran manifestaciones caóticas de violencia, sino maquinaria altamente organizada y meticulosamente planificada para producir muerte a escala industrial. El comercio de animales salvajes para la arena creó toda una industria económica. Cazadores profesionales, llamados bestiari, recorrían África, Asia y Europa, capturando leones, tigres, osos, elefantes, rinocerontes, cocodrilos y cualquier criatura exótica que pudiera impresionar a la audiencia romana. Estos animales eran transportados en barco y por tierra en caravanas especiales, mantenidos hambrientos y maltratados para maximizar su agresividad en la arena. Las cifras son asombrosas. Para la inauguración del Coliseo en el año 80 d.C., bajo el emperador Tito, fueron masacrados 9.000 animales en 100 días de juegos continuos. Para los juegos de Trajano mencionados anteriormente, 11.000 animales perecieron. A lo largo de los 600 años de historia de los juegos, los historiadores estiman conservadoramente que varios millones de animales fueron ejecutados en anfiteatros romanos. Especies enteras fueron llevadas al borde de la extinción o eliminadas completamente de ciertas regiones. Los leones del norte de África, los elefantes del Atlas, los tigres de Mesopotamia, todos diezmados para satisfacer el apetito romano por la sangre. ¿Y qué hay de los gladiadores profesionales, aquellos que elegían voluntariamente entrar a la arena? Su situación era compleja. Algunos eran esclavos sin elección, otros eran prisioneros de guerra. Pero una porción significativa eran hombres libres que firmaban contratos, llamados auctoramentum, vendiéndose esencialmente a una escuela de gladiadores por un periodo específico. ¿Por qué alguien elegiría esto? ¿Fama, riqueza potencial o desesperación económica? Los gladiadores exitosos podían ganar sumas considerables, y los más famosos eran celebridades con seguidores fanáticos femeninos y masculinos. Pero la vida promedio de un gladiador era brutalmente corta. Los estudios de restos óseos de cementerios de gladiadores revelan que la edad promedio de muerte era 25 años. Muchos mostraban señales de múltiples heridas curadas, indicando que habían sobrevivido varios combates antes de su muerte final. Las heridas más comunes eran fracturas de cráneo, cortes profundos en brazos y piernas, y perforaciones en el torso. La medicina romana era razonablemente avanzada para su época, pero incluso los mejores médicos tenían opciones limitadas contra infecciones en heridas tan severas. Los diferentes tipos de gladiadores especializaban en estilos de combate específicos. El murmillo llevaba un casco pesado con una cresta de pez y un escudo rectangular, armado con una espada corta. El retiarius luchaba con una red y un tridente, sin armadura pesada, dependiendo de velocidad y alcance. El secutor, diseñado específicamente para luchar contra retiari, tenía un casco suave que minimizaba los lugares donde una red podía engancharse. El traex imitaba a los guerreros tracios con un escudo pequeño rectangular y una espada curva. Los combates eran coreografiados hasta cierto punto, diseñados para maximizar el drama y la duración. Un combate que terminaba en 30 segundos con un golpe afortunado era considerado decepcionante por la audiencia. Los gladiadores eran entrenados para pelear defensivamente, intercambiando golpes, creando momentos de tensión donde la victoria podía inclinarse hacia cualquier lado. Cuando finalmente uno caía herido, el árbitro detenía el combate temporalmente mientras el editor, el organizador de los juegos, consultaba a la multitud. Aquí viene uno de los mitos más persistentes sobre Roma: el pulgar arriba o abajo. La realidad era más compleja. Los gestos exactos que significaban vida o muerte son debatidos por historiadores. Algunas fuentes sugieren que un puño cerrado con el pulgar metido indicaba misericordia, mientras que un pulgar extendido apuntando hacia el pecho indicaba el golpe de gracia. Otras fuentes describen diferentes gestos. Lo que es indiscutible es que la multitud tenía influencia significativa, pero la decisión final pertenecía al editor, quien debía equilibrar la sed de sangre de la audiencia contra el costo financiero de perder un gladiador bien entrenado. Cuando se concedía la muerte, el ritual era específico. El gladiador vencido debía arrodillarse, abrazar las rodillas de su oponente y recibir el golpe fatal sin resistencia.
Generalmente era una estocada precisa en la garganta o entre las costillas directamente al corazón. Un gladiador que moría bien, sin suplicar ni mostrar cobardía, ganaba el respeto de la multitud incluso en la derrota. Los cuerpos eran arrastrados fuera de la arena por asistentes disfrazados como Caronte, el barquero del inframundo, agregando teatralidad incluso a la muerte. Pero esta muerte relativamente honorable entre gladiadores profesionales contrasta violentamente con las ejecuciones del mediodía. Ahí no había honor, no había ritual, solo matanza cruda. Las víctimas eran a menudo completamente inexpertas en combate, desnudas, aterrorizadas. En algunos casos, los organizadores diseñaban escenarios donde los condenados eran engañados sobre su destino. Podrían vestirlos con disfraces y decirles que actuarían en una obra teatral cómica, solo para descubrir cuando entraban a la arena que las espadas eran reales y el león sí estaba hambriento. Existía incluso una categoría especial llamada sine missione, combates sin posibilidad de misericordia donde ambos luchadores sabían que uno debía morir independientemente del rendimiento. Estos eran reservados para ocasiones especiales, o cuando el editor quería demostrar su generosidad mortal mediante la garantía de sangre. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. El cristianismo comenzó como una secta perseguida precisamente porque sus miembros se negaban a participar en el culto imperial, que incluía asistir y aprobar los juegos. Para los romanos, esta negativa era tanto traición política como herejía religiosa. El Estado romano no podía tolerar una religión que rechazara los fundamentos mismos del entretenimiento estatal. Así, los cristianos se convirtieron en combustible para la arena, ejecutados en números que los historiadores estiman entre decenas de miles y cientos de miles durante los 3 siglos de persecución intermitente. Lo que hace esta persecución particularmente cruel es que los cristianos se negaban a defenderse. Su teología de martirio los animaba a aceptar la muerte antes que renunciar a su fe. Los romanos, acostumbrados a víctimas que suplicaban, lloraban o trataban de escapar, encontraban desconcertante la serenidad de algunos mártires cristianos. Esto a veces enfurecía a la multitud, que sentía que se les negaba el espectáculo completo del terror humano, llevando a castigos aún más elaborados diseñados específicamente para quebrar esa compostura. Pero en el año 313 de Cristo, todo cambió. El emperador Constantino, tras su supuesta visión antes de la batalla del Puente Milvio, legalizó el cristianismo mediante el Edicto de Milán. Por primera vez en la historia romana, los juegos enfrentaban oposición moral organizada desde el poder. Los líderes cristianos comenzaron a denunciar públicamente los espectáculos como paganos y bárbaros. Sin embargo, los juegos no terminaron inmediatamente. Eran demasiado populares, demasiado arraigados en la cultura romana. Continuaron durante casi un siglo más, aunque gradualmente reducidos en escala y frecuencia. En el año 325 d.C., Constantino abolió oficialmente las crucifixiones como método de ejecución, pero otras formas de damnatio ad bestias continuaron. En el año 365 d.C., el emperador Valentiniano prohibió las condenas de cristianos a la arena, pero los criminales comunes aún eran ejecutados así. El momento decisivo llegó el 1 de enero del año 404 d.C. Un monje cristiano llamado Telémaco saltó a la arena del Coliseo durante un combate de gladiadores y se interpuso entre los luchadores, gritando que en nombre de Cristo debían detener la matanza. La multitud, enfurecida por la interrupción de su entretenimiento, lo apedreó hasta la muerte, pero su martirio resonó. El emperador Honorio, conmovido por el sacrificio de Telémaco, o quizás reconociendo el cambio en los vientos culturales, emitió un decreto final aboliendo los combates de gladiadores en todo el imperio. Las ejecuciones de criminales mediante bestias salvajes continuaron esporádicamente durante varias décadas más, pero sin el marco estructural de los grandes juegos organizados. El Coliseo gradualmente cayó en desuso, sus piedras saqueadas para otros proyectos de construcción, su arena cubierta por vegetación que crecía en la sangre seca de innumerables víctimas. ¿Pero realmente terminó? ¿O simplemente se transformó? ¿Qué estaba pasando en los últimos días de los anfiteatros que finalmente rompió el hechizo de 600 años de adicción colectiva a la violencia? ¿Y qué lecciones, si alguna, aprendió la humanidad de este capítulo oscuro? Las respuestas esperan en las ruinas silenciosas, en los registros fragmentados y en el legado psicológico que Roma dejó en la conciencia occidental sobre el entretenimiento, la violencia y los límites de la civilización. Parte 2. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. El sol del año 404 d.C.
no se sentía diferente del de cualquier otro día de enero en Roma. Las calles empedradas aún llevaban el peso de un imperio que se desmoronaba lentamente en sus fronteras, pero que aún mantenía la ilusión de invencibilidad en su corazón. El Coliseo todavía se alzaba como un monumento a la grandeza arquitectónica romana, sus paredes exteriores aún intactas, aunque las decoraciones de mármol habían comenzado a desaparecer, vendidas o robadas durante las crisis económicas recurrentes. Pero dentro de esa estructura masiva, algo fundamental había cambiado en las 3 generaciones desde que Constantino legalizó el cristianismo. La muerte de Telémaco marcó un punto de inflexión simbólico, pero la verdadera transformación había estado ocurriendo gradualmente en las mentes de la población romana. El cristianismo, que comenzó como la religión de esclavos y marginados, se había convertido en la fe dominante del imperio. Con esta conversión religiosa masiva, vino una revaluación de valores fundamentales sobre el valor de la vida humana, el significado del sufrimiento y el propósito del entretenimiento. Los obispos cristianos habían estado predicando durante décadas contra los juegos. Agustín de Hipona, en sus escritos del siglo IV, describió los anfiteatros como escuelas de crueldad, donde la humanidad aprende a dejar de ser humana. Juan Crisóstomo denunció a aquellos que asistían a los juegos como peores que los asesinos, porque los asesinos matan por necesidad o pasión, pero ustedes matan por entretenimiento. Estos sermones gradualmente penetraron la conciencia colectiva, creando una disonancia cognitiva en una población que se identificaba como cristiana, pero aún disfrutaba de espectáculos que su religión condenaba explícitamente. Pero no fue solo la presión moral cristiana lo que terminó los juegos. La economía del imperio estaba colapsando. Las invasiones bárbaras constantemente drenaban recursos que antes financiaban los elaborados espectáculos. El costo de capturar y transportar animales exóticos desde África y Asia se volvió prohibitivo cuando las rutas comerciales se volvían cada vez más peligrosas. La captura y entrenamiento de gladiadores requería inversión masiva en escuelas especializadas, médicos, entrenadores y equipamiento. Cuando el imperio ya no podía pagar sus legiones fronterizas, ciertamente no podía costear entretenimiento masivo para las ciudades. Las últimas décadas de los Juegos fueron sombras patéticas de su antiguo esplendor. En lugar de cientos de gladiadores y miles de animales, los organizadores presentaban puñados de luchadores mal entrenados y animales locales como toros o jabalíes. La calidad del espectáculo disminuyó tanto que incluso las masas comenzaron a perder interés. ¿Por qué arriesgarse a caminar por calles cada vez más peligrosas para ver un espectáculo mediocre, cuando el imperio que antes garantizaba seguridad básica estaba evidentemente colapsando? Después del decreto de Honorio en 404 de Pis de Cristo, aboliendo oficialmente los combates de gladiadores, algunas provincias remotas continuaron organizando juegos en escala reducida durante varias décadas. El último registro confirmado de una ejecución mediante bestias salvajes en un anfiteatro romano data del año 523 de Pis de Cristo, en el norte de África, más de un siglo después de la abolición oficial. Pero estos eran eventos aislados, vestigios de una tradición muerta, no manifestaciones de una cultura viva. El Coliseo mismo tuvo una vida después de la muerte peculiar. En el siglo VI, con Roma saqueada repetidamente por godos, vándalos y otros grupos, el edificio fue abandonado a la naturaleza. Plantas comenzaron a crecer entre las grietas de la arena. Animales salvajes hicieron madrigueras en las cámaras subterráneas, donde alguna vez se mantuvieron los gladiadores. Durante la Edad Media, varias familias nobles romanas convirtieron partes del Coliseo en fortificaciones, construyendo muros dentro de la estructura antigua. En el siglo XIII, la familia Frangipane lo usó literalmente como castillo. La Iglesia Católica finalmente reclamó el edificio en el siglo XVI, consagrándolo como lugar sagrado en memoria de los mártires cristianos que murieron allí. Esto probablemente salvó la estructura de una demolición completa, aunque no impidió que papas subsecuentes ordenaran remover toneladas de travertino y mármol para construir palacios y basílicas. El Papa Sixto V consideró seriamente convertir el Coliseo en una fábrica de lana, con trabajadores operando en el piso de la antigua arena. Afortunadamente, ese plan nunca se materializó. Pero el legado psicológico de los Juegos romanos se extendió mucho más allá de las ruinas físicas del Coliseo. La idea de que la violencia podía ser entretenimiento, de que el sufrimiento humano podía ser espectáculo, nunca desapareció completamente de la civilización occidental. Durante la Edad Media, las ejecuciones públicas continuaron siendo eventos sociales donde familias enteras asistían, a menudo con comida, para ver ahorcamientos, decapitaciones o quemas en la hoguera. Estas eran presentadas como lecciones morales y demostraciones de justicia divina, pero la multitud claramente derivaba entretenimiento del espectáculo. Las corridas de toros en España y Portugal
que surgieron en la Edad Media pero alcanzaron su forma moderna en el siglo XVIII, llevan una deuda obvia con los Juegos romanos. El concepto de una arena circular donde humanos y animales se enfrentan ante una multitud que aplaude es una línea directa al anfiteatro romano. Aunque las corridas tienen sus defensores que argumentan sobre arte y tradición, la estructura básica del entretenimiento permanece: muerte ritualizada presentada como cultura. Incluso los deportes de contacto modernos, desde el boxeo hasta las artes marciales mixtas, heredan algo del ADN de los combates de gladiadores. Obviamente, hay diferencias masivas. Reglamentación estricta, atención médica inmediata, el objetivo nominal de evitar muertes en el ring. Pero el impulso básico es el mismo: ver a dos personas causarse daño físico dentro de límites establecidos, mientras una multitud observa y apuesta sobre el resultado. La popularidad explosiva de las MMA en las últimas 2 décadas sugiere que el apetito humano por violencia controlada como entretenimiento no ha disminuido en 2 milenios. Entonces, ¿qué distingue nuestros deportes de combate modernos de los Juegos romanos? ¿Es solo una cuestión de grado? ¿O hay una diferencia cualitativa en cómo enmarcamos y entendemos la violencia? Los defensores de los deportes de combate argumentarían que el consentimiento es clave. Los luchadores modernos eligen participar, entrenan específicamente para su deporte y aceptan los riesgos conscientemente. Los gladiadores, incluso aquellos que firmaban contratos voluntariamente, operaban dentro de un sistema donde las alternativas eran a menudo esclavitud, pobreza extrema o muerte de todos modos. Pero esta defensa ignora las presiones económicas que empujan a muchos luchadores modernos hacia deportes peligrosos. Un joven de un barrio empobrecido que ve el boxeo como su única ruta de escape de la pobreza, ¿realmente está ejerciendo elección libre? Un luchador de MMA que continúa peleando a pesar de múltiples conmociones cerebrales porque es su única fuente de ingreso, es fundamentalmente diferente de un gladiador romano que firmó un contrato de 5 años con una escuela de gladiadores. La diferencia crucial podría estar no en el consentimiento individual, sino en el marco moral colectivo. La sociedad moderna, al menos oficialmente, reconoce que la vida humana tiene valor inherente y que el sufrimiento innecesario es malo. Cuando un boxeador muere en el ring, hay investigaciones, debates sobre regulaciones de seguridad, angustia pública genuina. En Roma, cuando un gladiador moría, la multitud aplaudía y el organizador contrataba un reemplazo para el próximo espectáculo. La muerte no era un fallo del sistema, sino su producto esperado. Las excavaciones arqueológicas en cementerios de gladiadores proporcionan evidencia física del costo humano real de los juegos. En Éfeso, Turquía, los arqueólogos desenterraron un cementerio de gladiadores con 67 esqueletos. El análisis de estos restos reveló detalles escalofriantes sobre cómo morían. Muchos mostraban señales de heridas de armas específicas, cortes limpios de espadas en vértebras cervicales, orificios de lanzas entre costillas, fracturas de cráneo por martillos o garrotes. Lo que sorprendió a los investigadores fue la precisión de muchas heridas fatales, sugiriendo que los gladiadores victoriosos eran efectivamente entrenados en anatomía mortal, sabían exactamente dónde golpear para matar eficientemente. Algunos esqueletos mostraban evidencia de muerte por decapitación, pero no del tipo limpio asociado con ejecuciones. Estos eran cortes múltiples, a menudo en ángulos extraños, sugiriendo que la decapitación era realizada por gladiadores novicios, o como parte de un método de ejecución particularmente cruel, donde el proceso era deliberadamente torpe. Otros esqueletos del mismo cementerio mostraban múltiples heridas curadas de encuentros previos. Un esqueleto tenía evidencia de al menos 7 fracturas óseas separadas que habían sanado en diferentes momentos, indicando que este gladiador había sobrevivido al menos 7 combates antes de su muerte final. Otro mostraba señales de una herida de espada que había cortado profundamente el húmero, hueso del brazo superior, pero había sido tratada y sanada, solo para que el mismo brazo fuera posteriormente amputado, probablemente debido a infección en otra herida. Este gladiador continuó luchando después de la amputación, antes de finalmente morir por un golpe en la cabeza. La medicina de gladiadores era sorprendentemente avanzada, porque los dueños de escuelas de gladiadores tenían incentivos financieros para mantener vivas sus inversiones. Los gladiadores recibían mejor atención médica que el romano promedio. El médico griego Galeno, que más tarde se convirtió en médico personal de emperadores, comenzó su carrera tratando gladiadores en Pérgamo. Él escribió extensivamente sobre técnicas quirúrgicas desarrolladas específicamente para tratar heridas de combate, cómo coser tendones cortados, cómo drenar abscesos, cómo amputar limbs gangrenosos sin matar al paciente por pérdida de sangre. Pero toda esta experiencia médica servía a un propósito singular: devolver a los gladiadores a la arena para ser heridos nuevamente.
No era medicina orientada a curación y retiro, era medicina de mantenimiento para una máquina humana de combate. Los médicos celebraban mantener con vida a un gladiador después de una herida espantosa, no para que pudiera retirarse y vivir una vida normal, sino para que pudiera generar más ingresos en futuros combates. La psicología de la multitud merece análisis profundo. ¿Qué transformación mental ocurre cuando 50.000 personas se sientan juntas y observan a otros humanos ser asesinados? Los estudios modernos de comportamiento de masas sugieren que los individuos en grandes grupos experimentan una disolución de responsabilidad personal y una amplificación de emociones compartidas. En el contexto del anfiteatro romano, esto significaba que personas que individualmente podrían haber sentido repugnancia ante la violencia se encontraban gritando por más sangre cuando estaban rodeadas de miles haciendo lo mismo. El emperador Marco Aurelio, irónicamente uno de los más grandes filósofos estoicos de la historia, asistía a los juegos por obligación política, pero supuestamente leía y trabajaba en sus escritos durante los combates, deliberadamente evitando mirar. En sus meditaciones, escribió sobre la importancia de ver las cosas como realmente son, sin ornamentación o racionalización. Si Marco Aurelio hubiera aplicado esa lente filosófica a los juegos que autorizaba, ¿cómo los habría descrito? Podría haber justificado el espectáculo cuando se despojaba de toda la retórica sobre honor, tradición y necesidad política. La contradicción de Marco Aurelio encapsula la contradicción más amplia de Roma, una civilización capaz de filosofía profunda, derecho sofisticado y ingeniería brillante, que simultáneamente operaba campos de exterminio humano disfrazados de entretenimiento. Roma no era excepcional en su crueldad. Muchas civilizaciones antiguas eran brutales. Lo que hace a Roma única es la escala industrial de su violencia recreativa y la sofisticación con la que la organizaba. Las fuentes primarias sobre los juegos son frustrantemente escasas para ciertos aspectos. Los historiadores romanos de clase alta como Tácito, Suetonio o Dion Casio mencionan los juegos principalmente cuando involucran política o escándalos imperiales. Las experiencias de los gladiadores individuales, los pensamientos de los condenados caminando hacia la arena, las perspectivas de los esclavos que limpiaban la sangre después de cada evento. Estas voces están casi completamente perdidas. Lo que tenemos son fragmentos. Graffiti en paredes de Pompeya celebrando gladiadores específicos. Recibos de compra de animales salvajes, registros de gastos de organizadores de juegos. Un documento particularmente valioso es el Edictum de Pretis Rerum Venalium, el edicto de precios del emperador Diocleciano del año 301 a.C., que intentaba controlar la inflación estableciendo precios máximos para bienes y servicios en todo el imperio. Este edicto incluye precios para diferentes tipos de gladiadores alquilados para juegos. Un gladiador de primera clase costaba 15.000 denarios por combate, uno de segunda clase 12.000 y uno de tercera clase 8.000. Para contexto, un trabajador no calificado ganaba aproximadamente 25 denarios por día. Esto significa que un solo combate de un gladiador de élite costaba el equivalente a 2 años de salario de un trabajador promedio. Los números económicos revelan otra dimensión de la locura romana. Los emperadores gastaban sumas astronómicas en juegos como herramienta política. Augusto alardeó en sus res gestae, logros personales, que había presentado 10.000 gladiadores en 8 espectáculos a lo largo de su reinado y que había matado 3.500 animales en 26 venaciones, cacerías. Estos números eran modestos comparados con emperadores posteriores. Trajano, como mencionamos, presentó 10.000 gladiadores en un solo conjunto de juegos. Si usamos el precio de Diocleciano como guía aproximada, solo el costo de los gladiadores para los juegos de Trajano habría sido al menos 80 millones de denarios, sin contar los animales, la construcción de sets elaborados, los premios para ganadores o los pagos al personal de apoyo. Para contexto, el presupuesto militar anual de Roma durante el siglo II d.C. era aproximadamente 800 millones de denarios. Trajano gastó aproximadamente el 10% del presupuesto militar anual en un solo evento de entretenimiento. Ese nivel de gasto en espectáculos cuando las fronteras del imperio estaban bajo presión constante ilustra cuán políticamente esenciales consideraban los emperadores estos juegos. La cuestión de la culpabilidad histórica es compleja. ¿Juzgamos a Roma por estándares modernos o intentamos entenderla en su propio contexto? Los relativistas culturales argumentarían que cada sociedad tiene sus propias normas morales y que es injusto imponer valores del siglo XXI sobre la Roma del siglo I. Pero esta posición tiene límites. Incluso en la antigua Roma había voces disidentes. Séneca, Cicerón en sus momentos más reflexivos, Marco Aurelio y eventualmente toda la comunidad cristiana denunciaban los juegos como moralmente incorrectos.
Estas no eran críticas anacrónicas desde el futuro. Eran contemporáneos romanos diciendo que su propia sociedad estaba actuando incorrectamente. La existencia de crítica interna sugiere que incluso dentro del marco moral romano, los juegos eran defendibles solo mediante racionalizaciones cada vez más elaboradas. Los defensores argumentaban que los criminales ejecutados merecían su destino, que los gladiadores voluntarios aceptaban los riesgos, que los animales eran bestias sin alma moral. Pero estas justificaciones requerían ignorar contradicciones obvias. ¿Cómo justificas ejecutar a alguien por robo menor mediante método más doloroso que el reservado para asesinos? ¿Cómo reconcilias elogiar el valor de un gladiador mientras lo fuerzas a una situación donde la única salida es matar o morir? Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. El legado final de los Juegos Romanos no es solo la evidencia física que dejaron atrás, sino el precedente psicológico que establecieron. Demostraron que sociedades enteras pueden normalizar crueldad extrema cuando es presentada como tradición, entretenimiento o necesidad política. Mostraron que incluso individuos educados y filosóficos pueden participar en o ignorar atrocidades masivas cuando están culturalmente sancionadas. Ilustraron que la tecnología y organización pueden ser aplicadas tan fácilmente a la destrucción sistemática como a la construcción. Las ruinas del Coliseo hoy atraen millones de turistas anualmente. La mayoría toma fotografías, maravillándose de la arquitectura, quizás imaginando vagamente los combates que ocurrieron allí. Pero pocos se detienen a contemplar completamente el significado del lugar. Una máquina de muerte que operó durante 600 años, consumiendo innumerables vidas humanas y animales, todo para satisfacer una adicción colectiva a la violencia espectacular. No era una aberración temporal de locura o el acto de un solo tirano. Era un sistema institucionalizado, apoyado por la infraestructura legal, económica y cultural de la civilización más poderosa del mundo antiguo. Cuando caminamos por esas ruinas antiguas, las manchas de sangre hace mucho lavadas por la lluvia y el tiempo, ¿qué deberíamos sentir? ¿Horror ante la capacidad humana para la crueldad? ¿Alivio de que nuestra propia era, con todos sus defectos, ha abandonado tales espectáculos? ¿O inquietud ante la pregunta de qué aspectos de nuestra cultura moderna juzgarán las generaciones futuras con similar horror? Los Juegos Romanos terminaron no porque la humanidad evolucionó moralmente de repente, sino porque las condiciones económicas, políticas y religiosas convergieron para hacerlos insostenibles. Si esas condiciones cambiaran, si surgiera otra civilización con recursos similares y menos restricciones morales, ¿podrían tales espectáculos regresar? La pregunta no es académica. A lo largo del siglo XX, regímenes totalitarios organizaron ejecuciones públicas masivas con elementos teatrales. La tecnología moderna hace posible transmitir violencia a audiencias globales. Los límites entre entretenimiento y realidad continúan difuminándose. La historia de los Juegos Romanos es una advertencia sobre la capacidad de sociedades enteras para perder su humanidad gradualmente. Normalización tras normalización. Comenzó con combates relativamente pequeños en funerales. Creció en espectáculos más grandes. La competencia entre organizadores impulsó innovación en crueldad. La multitud desarrolló tolerancia, requiriendo dosis siempre crecientes de violencia para satisfacer su apetito. Los intelectuales proporcionaron justificaciones filosóficas. Los líderes políticos lo utilizaron como herramienta de control. Y durante 600 años, una civilización que se consideraba el pináculo de la cultura humana asesinó sistemáticamente a personas y animales para entretenimiento, mientras la gran mayoría de sus ciudadanos no solo aceptaban esto, sino lo exigían. Roma cayó por Mu Part 2. Parte 2. Continuación. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Roma cayó por múltiples razones: invasiones bárbaras, colapso económico, fragmentación política, sobreextensión militar. Pero quizás una causa menos discutida fue el agotamiento moral de una civilización que había gastado su alma en la arena. Una sociedad que dedica tantos recursos, tanto ingenio creativo y tanta energía colectiva a perfeccionar métodos de matar por entretenimiento eventualmente pierde algo fundamental sobre su propia humanidad. Los valores que permiten construir imperios duraderos, disciplina, sacrificio compartido, sentido de propósito común, se disuelven cuando la violencia gratuita se convierte en el pegamento social primario. Los últimos años del Coliseo como anfiteatro activo fueron patéticos comparados con su apogeo. Para finales del siglo IV, los Juegos habían sido reducidos a sombras tristes de su antigua grandeza. Los organizadores ya no podían costear gladiadores entrenados profesionalmente,
Entonces forzaban a criminales sin experiencia a luchar con armas de mala calidad. Los animales exóticos eran reemplazados por perros callejeros y cerdos domésticos. La multitud, acostumbrada a espectáculos elaborados con efectos especiales y decenas de muertes por sesión, se aburría fácilmente con estas presentaciones mediocres, pero incluso en su forma degradada, los juegos seguían siendo políticamente útiles. Los emperadores cristianos del siglo IV enfrentaron una contradicción imposible. Su religión condenaba explícitamente los espectáculos, pero abandonarlos completamente arriesgaba disturbios urbanos. Las masas romanas habían sido condicionadas durante siglos a esperar panem et circenses, pan y circos, como derecho básico. Quitar los circos sin proporcionar alternativas arriesgaba la estabilidad política en ciudades donde el desempleo era alto y las tensiones sociales constantes. La solución fue una transición gradual y a menudo hipócrita. Los emperadores cristianos comenzaron prohibiendo las formas más obviamente problemáticas de entretenimiento. Primero las ejecuciones de cristianos, luego las crucifixiones en general, eventualmente los combates de gladiadores. Pero cada prohibición venía con excepciones, períodos de gracia prolongados y aplicación inconsistente. Las provincias distantes ignoraban los decretos imperiales durante años. Las élites locales que habían construido sus carreras políticas organizando juegos presionaban por exenciones. El caso de Telémaco en el año 404 d.C. fue menos el catalizador que el símbolo de un cambio ya en progreso. El monje que saltó a la arena y fue apedreado hasta la muerte proporcionó la narrativa perfecta para un emperador que ya buscaba razones para terminar una tradición económicamente insostenible. Honorio pudo enmarcar la abolición no como rendición ante realidades económicas, sino como respuesta moral a un martirio cristiano. Era propaganda brillante que transformaba necesidad práctica en virtud religiosa. Las ejecuciones mediante bestias salvajes continuaron más tiempo que los combates de gladiadores, porque eran más baratas de organizar y más fáciles de justificar moralmente. Incluso cristianos devotos podían argumentar que criminales violentos merecían castigo público. La transición simplemente movió el énfasis. Ya no era entretenimiento sino justicia. Ya no era espectáculo sino lección moral. Los cambios semánticos permitían que la violencia continuara bajo nuevas justificaciones. El último registro definitivo de una ejecución mediante bestias en estilo romano data del año 523 d.C. en Cartago, norte de África. Para entonces, el Imperio Romano Occidental ya había caído formalmente. Teodorico el Grande, rey ostrogodo, controlaba Italia, pero en las provincias africanas, aún nominalmente parte del Imperio Oriental, algunos funcionarios locales mantenían vivas las viejas tradiciones. La ejecución de 523 involucró a un grupo de rebeldes bereberes capturados que fueron arrojados a leones en un anfiteatro local. Los registros indican que el evento atrajo una multitud grande, sugiriendo que el apetito por tales espectáculos no había desaparecido completamente incluso más de un siglo después de la abolición oficial. ¿Qué pasó con los gladiadores profesionales cuando terminaron los juegos? Algunos lograron retirarse, usando sus ahorros para abrir negocios o comprar pequeñas parcelas de tierra. Los más famosos habían acumulado suficiente riqueza para vivir cómodamente, pero la mayoría enfrentó un futuro sombrío. Sus habilidades eran completamente especializadas para una profesión que ya no existía. No podían fácilmente traducir años de entrenamiento en matar humanos en ocupaciones civiles legítimas. Algunos se convirtieron en guardaespaldas privados para nobles ricos. Otros se unieron a bandas de criminales, usando sus habilidades de combate en asaltos y extorsión. Los más desesperados se vendían como mercenarios a señores de guerra bárbaros en las fronteras del imperio. Los registros fragmentarios sugieren que algunos exgladiadores terminaron luchando para los mismos pueblos bárbaros que alguna vez habían despreciado en la arena, defendiendo asentamientos godos o vándalos contra incursiones rivales. Las escuelas de gladiadores, los ludi, cerraron gradualmente durante el siglo V. Algunos edificios fueron convertidos en cuarteles militares. Otros fueron simplemente abandonados, sus patios de entrenamiento cubiertos por maleza, sus armaduras y armas saqueadas o vendidas como chatarra de metal. El Ludus Magnus, la escuela de gladiadores más grande de Roma conectada directamente al Coliseo mediante un túnel subterráneo, fue parcialmente desmantelada para materiales de construcción. Sus cimientos permanecen hoy, descubiertos en excavaciones arqueológicas del siglo XX, un testimonio fantasmal de una industria de muerte que alguna vez empleó a miles. Los animales salvajes que sobrevivieron al fin de los juegos enfrentaron destinos variados. Algunos fueron vendidos a coleccionistas privados ricos que mantenían jardines zoológicos personales.
Otros fueron liberados en áreas rurales donde frecuentemente causaban problemas atacando ganado o ocasionalmente humanos. Los leones liberados en la campiña italiana se convirtieron en leyendas locales, bestias semimíticas que acechaban bosques hasta ser cazadas años después. La introducción artificial de especies exóticas durante los siglos de juegos había alterado ecosistemas locales de formas que tomaron generaciones para corregirse. El Coliseo mismo comenzó su larga transformación de templo de muerte a ruina romántica. Durante los siglos VI y VII, mientras Roma era saqueada repetidamente por invasores godos, vándalos y lombardos, el anfiteatro servía como fortaleza improvisada. Sus gruesos muros exteriores y estructura defensible lo hacían valioso estratégicamente. Varias familias nobles romanas construyeron fortificaciones dentro de la estructura, creando efectivamente un castillo medieval dentro del caparazón del edificio antiguo. Para el siglo IX, partes del Coliseo habían sido convertidas en viviendas. Familias pobres ocupaban las galerías superiores, construyendo muros divisorios de madera y estableciendo hogares en lo que alguna vez fueron asientos para espectadores. Los arcos del nivel inferior se convirtieron en talleres y tiendas. El piso de la antigua arena, donde tantos habían muerto, ahora acogía mercados donde comerciantes vendían pescado, pan y vegetales. La transformación de espacio de muerte a espacio de vida común era completa, aunque involuntaria. Los terremotos de 847 y 1349 d.C. dañaron severamente la estructura. El lado sur del anillo exterior colapsó casi completamente, creando la forma asimétrica que reconocemos hoy. En lugar de reparar el daño, los romanos medievales lo vieron como fuente conveniente de materiales de construcción precortados. Durante los siglos XIV y XV, toneladas de travertino fueron removidas del Coliseo para construir palacios, iglesias y fortificaciones en toda Roma. El Papa Pablo II consideró convertir el Coliseo en fábrica de lana en el siglo XV, con trabajadores operando telares en el piso de la arena. El Papa Sixto V tenía planes aún más ambiciosos. Quería convertir el edificio en manufactura de lana masiva con viviendas para trabajadores en las galerías superiores. Estos planes nunca se materializaron, parcialmente por costo prohibitivo y parcialmente porque algunas voces en la Iglesia comenzaron a argumentar que el edificio debía ser preservado como memorial a los mártires cristianos. Esta reinterpretación del Coliseo como sitio de martirio cristiano fue en sí misma una forma de propaganda histórica. Si bien ciertamente algunos cristianos fueron ejecutados allí, particularmente durante las persecuciones de Nerón, Decio y Diocleciano, la gran mayoría de las muertes en el Coliseo no tenían nada que ver con religión. Eran criminales comunes, prisioneros de guerra y gladiadores profesionales. Pero sacralizar el espacio como exclusivamente cristiano proporcionaba justificación para su preservación y permitía a la Iglesia apropiarse simbólicamente de lo que había sido un espacio profundamente pagano. Papa Benedicto XIV oficialmente consagró el Coliseo a los mártires cristianos en 1749, instalando cruces alrededor de la arena y prohibiendo remoción adicional de piedras. Esta decisión probablemente salvó el edificio de destrucción completa. Para el siglo XIX, con el surgimiento del romanticismo y renovado interés en antigüedades clásicas, el Coliseo se convirtió en destino turístico esencial. Artistas como Giovanni Battista Piranesi crearon grabados dramáticos de las ruinas, enfatizando su grandeza melancólica y el paso inexorable del tiempo. Lord Byron, visitando Roma en 1817, escribió en Childe Harold's Pilgrimage sobre el Coliseo: mientras permanece, Roma permanecerá. Cuando caiga el Coliseo, Roma caerá. Cuando Roma caiga, el mundo caerá. Esta romanticización ignoraba convenientemente el propósito original del edificio, transformándolo de matadero industrial a símbolo sublime de imperio caído. Las excavaciones arqueológicas sistemáticas del Coliseo comenzaron en el siglo XIX y continúan hasta hoy. Los arqueólogos han descubierto el elaborado sistema de túneles y jaulas bajo el piso de la arena, el hipogeo, que alguna vez fue cubierto por el piso de madera de la arena y oculto a la vista de los espectadores. Este laberinto subterráneo contenía jaulas para animales, celdas de espera para gladiadores, arsenales de armas y los complejos sistemas de elevadores y trampillas que permitían apariciones dramáticas en medio de la arena. Los montacargas operaban mediante poleas, contrapesos y docenas de esclavos trabajando en sincronización. Podían elevar una jaula conteniendo un león desde el hipogeo hasta el nivel de la arena en segundos, creando la ilusión de que el animal aparecía mágicamente. Los organizadores de juegos elaborados usaban múltiples elevadores simultáneamente, coreografiando apariciones de animales como números de ballet mortales.
La ingeniería requerida para hacer funcionar esto confiablemente evento tras evento era extraordinaria. Excavaciones en el hipogeo también descubrieron grafiti rayado en paredes por gladiadores esperando sus turnos de combate. Algunos son simples nombres o marcas, otros son más reveladores. Hermes luchará hoy, escrito en latín tembloroso. Priscus sobrevivió 30 combates, con trazos de conteo marcando cada victoria. Los dioses no me abandonarán, grabado profundamente por manos desconocidas. Estos fragmentos textuales proporcionan raros atisbos de las mentes de aquellos que vivieron y murieron en el sistema. Uno de los descubrimientos más perturbadores fue un área del hipogeo que aparentemente servía como morgue temporal. Aquí se encontraron herramientas quirúrgicas, incluyendo sierras para amputación y forceps para extraer puntas de flecha o lanza de heridas. Pero también se encontraron ganchos masivos del tipo usado para mover cadáveres y canalones de drenaje diseñados para transportar grandes volúmenes de líquido, presumiblemente sangre, hacia el sistema de alcantarillado romano. La eficiencia industrial de este procesamiento de cuerpos humanos es escalofriante. Los restos óseos encontrados en varios sitios asociados con gladiadores cuentan historias médicas. Análisis modernos de isótopos de dientes y huesos revelan que los gladiadores recibían dietas especiales altas en proteína, carne, pescado, granos, sustancialmente mejores que la dieta del ciudadano romano promedio. También muestran evidencia de tratamiento médico sofisticado. Huesos rotos establecidos correctamente con entablillados, heridas cauterizadas para prevenir infección, incluso cirugías craneales primitivas. Pero estos mismos esqueletos también muestran el brutal costo acumulativo del combate repetido. Artritis degenerativa severa en hombros, codos y rodillas en hombres de 20 años. Fracturas por compresión en columnas vertebrales por impactos repetidos. Daño nervioso permanente en brazos por cortes profundos de espada que habían sanado pero dejado las extremidades parcialmente paralizadas. Estos eran cuerpos literalmente destrozados por su profesión, mantenidos funcionando mediante medicina intensiva, solo para ser enviados de vuelta al combate. La pregunta de cuántas personas murieron realmente en el Coliseo y otros anfiteatros romanos es imposible de responder con precisión. Los registros son fragmentarios e inconsistentes, pero podemos hacer estimaciones conservadoras basadas en datos conocidos. El Coliseo operó aproximadamente 350 años como anfiteatro activo. Si asumimos un promedio conservador de 10 días de juegos por año, algunos años tenían muchos más, algunos menos. Eso es 3.500 días de eventos. Si en cada día de eventos murieron un promedio de 10 personas entre gladiadores, ejecutados y accidentes, nuevamente, número conservador. Días especiales tenían cientos de muertes. Eso suma 35.000 muertes solo en el Coliseo. Pero el Coliseo era solo uno de aproximadamente 230 anfiteatros permanentes en el Imperio Romano. Si cada uno operó a menor escala pero aún llevó a cabo juegos regulares, las cifras totales escalan a cientos de miles, potencialmente superando 1 millón de muertes humanas durante los 600 años que los juegos operaron en todo el imperio. Y esto sin contar los millones de animales masacrados. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. El paralelo psicológico más cercano en historia moderna podría ser los regímenes totalitarios del siglo XX que organizaron ejecuciones públicas masivas como espectáculo y herramienta de terror. La Alemania nazi llevó a cabo ejecuciones públicas de resistentes en plazas de ciudades ocupadas, forzando a poblaciones locales a observar. La Unión Soviética bajo Stalin organizó juicios show elaboradamente teatralizados, donde el resultado era predeterminado pero el proceso era presentado como justicia. La China de Mao durante la Revolución Cultural llevó a cabo sesiones de lucha públicas donde víctimas eran humilladas y frecuentemente asesinadas ante multitudes que participaban activamente. Estos ejemplos modernos comparten elementos clave con los juegos romanos: la ritualización de violencia, la participación de audiencias masivas, la fusión de castigo y entretenimiento, el uso de muerte pública como herramienta de control social. La principal diferencia es escala temporal. Los regímenes totalitarios modernos operaron durante décadas, no siglos, y eventualmente colapsaron o evolucionaron. Roma mantuvo su sistema durante 600 años, normalizándolo tan completamente que se convirtió en definitorio de identidad cultural romana. ¿Qué habría sido necesario para que Roma rechazara los juegos más temprano? ¿Podría un emperador suficientemente poderoso haberlos abolido en el siglo I de Cristo? Probablemente no sin arriesgar rebelión seria. Para el tiempo que los juegos estaban completamente establecidos, habían creado dependencias económicas y psicológicas masivas. Miles de personas ganaban sus vidas directamente de la industria,
criadores de gladiadores, cazadores de animales, administradores de anfiteatros, comerciantes de equipamiento, médicos especializados. Indirectamente, industrias enteras dependían del comercio generado por multitudes asistiendo a juegos, tabernas, prostíbulos, vendedores ambulantes. Más fundamentalmente, los juegos habían sido entretejidos en el contrato social entre gobernantes y gobernados. Los ciudadanos romanos esperaban juegos como derecho. Los políticos dependían de juegos para mantener popularidad. El sistema se había vuelto autosostenible, resistente a reforma desde dentro. Requirió el shock externo masivo del colapso imperial combinado con el surgimiento de una religión completamente nueva con diferentes valores fundamentales para finalmente romper el ciclo. La lección aquí es profundamente inquietante. Las sociedades pueden quedar atrapadas en patrones de comportamiento colectivo que todos reconocen como problemáticos, pero nadie puede cambiar individualmente. La tragedia de los comunes aplicada a moralidad pública. Cada organizador individual de juegos que quería reducir la violencia se arriesgaba a ser políticamente marginalizado por competidores dispuestos a proporcionar espectáculos más sangrientos. Cada emperador que consideraba reforma enfrentaba la amenaza de perder apoyo público a pretendientes al trono que prometían mantener los juegos. La lógica de competencia política incentivaba escalada de violencia, no moderación. Solo un cambio de paradigma completo, la cristianización del imperio, proporcionó suficiente cubierta moral e ideológica para que los líderes comenzaran a desmantelar el sistema sin enfrentar reacción violenta inmediata. Y aún así, tomó más de un siglo después de que el cristianismo se convirtiera en religión estatal para que los juegos terminaran completamente. El trauma psicológico colectivo de generaciones criadas en una cultura donde presenciar muerte violenta era entretenimiento normal, probablemente dejó cicatrices duraderas en la civilización occidental. Los historiadores de psicología cultural especulan que la violencia extrema de las cruzadas medievales, donde soldados cristianos masacraron poblaciones civiles con brutalidad entusiasta, puede haber sido parcialmente posibilitada por residuos culturales de la normalización romana de violencia. Los cruzados eran descendientes culturales, sino genéticos, de una civilización que había operado campos de exterminio humano como recreación durante siglos. Similarmente, la facilidad con la cual las sociedades europeas de los siglos XV y XIX adoptaron esclavitud masiva, el comercio de esclavos africanos y subsecuente colonialismo brutal puede haber sido facilitada por precedentes culturales establecidos por Roma. Si tus ancestros culturales consideraban completamente aceptable forzar a humanos a matarse entre sí por entretenimiento, el salto moral para esclavizar poblaciones enteras para beneficio económico es quizás menos dramático. Este no es argumento de determinismo histórico directo. Muchos otros factores contribuyeron a estas atrocidades posteriores, pero las culturas tienen memoria. Precedentes establecidos crean senderos de menor resistencia para comportamientos futuros. Roma demostró que civilizaciones avanzadas podían operar sistemas de brutalidad masiva sin colapsar inmediatamente, proporcionando un modelo oscuro que otras sociedades consciente o inconscientemente imitarían. Los intentos modernos de rehabilitar o relativizar los juegos romanos merecen escrutinio crítico. Algunos historiadores revisionistas argumentan que estamos siendo injustamente críticos, que debemos entender los juegos en su contexto cultural propio. Pero este argumento tiene límites. Sí, todas las civilizaciones deben ser entendidas en contexto, pero cuando una práctica involucra muerte masiva e institucionalizada de humanos para entretenimiento, el contexto cultural puede explicar pero no excusar. Otros apuntan a que los romanos también produjeron gran filosofía, derecho, arquitectura y literatura. Esto es verdad, pero irrelevante. La coexistencia de logros culturales altos con barbarie extrema es precisamente lo que hace a Roma tan escalofriante. No eran primitivos que no conocían nada mejor. Eran sofisticados, educados, capaces de pensamiento moral profundo, y aún así operaban los juegos. Esto sugiere que sofisticación cultural no proporciona protección contra deshumanización sistemática. Algunos defensores de Roma modernos argumentan que los juegos eran menos letales de lo que pensamos, que muchos combates de gladiadores terminaban sin muerte. Esto es parcialmente verdad. La tasa de mortalidad por combate era probablemente 10 o 20% según algunos estudios, no 100%. Pero esto ignora completamente las ejecuciones del mediodía, que eran específicamente diseñadas para ser 100% letales y constituían porción sustancial de los eventos. También ignora el costo acumulativo. Un 20% de probabilidad de muerte por combate significa que un gladiador luchando 5 veces al año tiene casi 70% de probabilidad de estar muerto dentro de 4 años. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote.
comenta que otra historia olvidada deberíamos investigar. El silencio de muchas fuentes romanas sobre los aspectos más perturbadores de los juegos también es revelador. Los historiadores de élite raramente describían las ejecuciones del mediodía en detalle, considerándolas demasiado vulgares para documentación seria. Esta ceguera selectiva permitía a la clase educada romana mantener autoimagen como civilizada mientras participaba en sistema que producía atrocidad diaria. El paralelo con sociedades modernas que ignoran convenientemente violencias estructurales en sus propios sistemas es incómodo pero innegable. ¿Qué habría pasado si los juegos nunca hubieran terminado? ¿Si Roma no hubiera colapsado y el cristianismo no hubiera proporcionado alternativa moral? Es ejercicio especulativo pero instructivo. Probablemente los juegos habrían evolucionado con la tecnología. Anfiteatros más grandes con mejor acústica y visibilidad. Métodos de ejecución más elaborados usando tecnologías emergentes. Eventualmente quizás transmisión a través de redes de espejos o dispositivos ópticos tempranos a múltiples ciudades simultáneamente. La tendencia hacia escalada e innovación en violencia no tenía límite interno obvio. La abolición final de los juegos no representó victoria de bondad humana innata sobre maldad, representó convergencia de factores, colapso económico, cambio religioso, desintegración imperial, que hicieron insostenible una institución que había sido anteriormente central a la sociedad romana. Esto sugiere que confiar en moralidad espontánea para terminar injusticias sistemáticas es ingenuo. Generalmente requiere crisis múltiples convergentes o cambios estructurales masivos. Para visitantes modernos del Coliseo, la estructura evoca respuestas contradictorias. Admiración por proeza arquitectónica que ha durado 2 milenios. Fascinación con historia dramática del sitio. Pero también, si se contempla honestamente, horror ante lo que realmente sucedió allí. Las ruinas son bellamente fotogénicas al atardecer, con luz dorada bañando piedras antiguas. Pero cada piedra fue testigo de incontables asesinatos. Cada arco enmarcó vistas de agonía humana y animal. El edificio hermoso fue una máquina de muerte. Esta contradicción, belleza física junto con horror histórico, caracteriza muchos sitios de atrocidad masiva. Auschwitz es arquitectónicamente no notable, pero históricamente aterrador. Los campos de matanza de Camboya son ahora praderas pacíficas. El Coliseo difiere porque es simultáneamente arquitectónicamente magnífico e históricamente horrible. La grandeza del logro de ingeniería hace la brutalidad de su propósito de alguna manera más, no menos, perturbadora. La pregunta final que el Coliseo nos obliga a confrontar es: ¿qué en nuestra propia cultura será juzgado con horror similar por futuras generaciones? Cada era tiene sus puntos ciegos morales, prácticas tan normalizadas que la mayoría no las cuestiona. Para Roma eran los juegos. ¿Para nosotros? Quizás el sistema carcelario masivo, la violencia policial sistemática, la indiferencia ante sufrimiento en naciones más pobres, la destrucción ambiental, o formas de entretenimiento que, aunque no involucran muerte literal, pueden deshumanizar sistemáticamente. La lección no es que somos tan malos como Roma. Probablemente no lo somos. La lección es que todas las sociedades, incluso las que se consideran civilizadas y moralmente avanzadas, son capaces de normalizar crueldad cuando sirve funciones sociales, económicas o políticas. La vigilancia moral constante no es opcional, sino necesaria para evitar deslizarse hacia nuevas formas de barbarie institucionalizada. Los Juegos romanos fueron demasiado lejos, no en un momento específico, sino en su conceptualización misma. La primera vez que alguien decidió que matar humanos podía ser entretenimiento, la línea ya estaba cruzada. Todo lo que siguió, las elaboraciones, las escalaciones, los refinamientos técnicos, fue simplemente profundizar en territorio que nunca debió explorarse. No hay versión aceptable de convertir muerte humana en espectáculo público. No hay forma de hacerlo justamente o humanamente. La premisa fundamental estaba corrupta, y 600 años de práctica no la redimieron, sino que multiplicaron el daño. Cuando el último condenado fue ejecutado en el último anfiteatro romano en el año 523, no marcó el final de violencia humana institucionalizada. Eso continuaría bajo otras formas a través de los siglos, pero sí marcó el final de una de las manifestaciones más descaradas y sostenidas de esa violencia en la historia humana. El silencio que finalmente llenó la arena del Coliseo era largo tiempo vencido, llegando siglos tarde para las innumerables víctimas cuya sangre había manchado esa arena, pero al menos llegó. Las ruinas permanecen hoy como memorial no intencional, recordatorio físico de una era cuando una civilización perdió su camino tan completamente que construyó catedrales dedicadas a muerte. Que caminemos entre esas piedras antiguas con comprensión completa de lo que representan, no solo triunfo de arquitectura e ingeniería,
sino también advertencias sobre las profundidades a las cuales puede descender la humanidad cuando sacrifica valores esenciales en el altar del entretenimiento, control político y adicción colectiva a la violencia.